Continuamos esta serie de videos tutoriales para programar en C#. En este caso, trabajaremos los procedimientos y funciones, los cuales funcionan de forma similar a otros lenguajes de programación como C, C++ o Java. En los procedimientos y funciones observamos que todas las instrucciones deberán estar incluidas en un procedimiento o función a las que llamaremos mediante su identificador, es decir, la función o procedimiento se llama a través de su nombre de la función o procedimiento. A estas funciones y procedimientos podemos pasarles parámetros. En el gráfico observamos una función llamada sumar, la cual recibe dos números, número 1 y número 2, de tipo entero. Estas son dos variables enteras o parámetros de entrada que se le pasan para que la función pueda, como su nombre lo dice, funcionar de acuerdo para lo que fue creada. Es decir, sumar, que su nombre lo indica, deberá sumar estas dos variables o parámetros de entrada de tipo entero, y a su vez, al ingresarle dos enteros, pues devolverá un tipo de dato entero. También podemos observar que el ámbito de la función es tipo private, es decir, es privado, lo cual se verá en el video de los ámbitos de los métodos, haciendo uso de la visualización que tienen los métodos dentro de las clases en la programación orientada a objetos. Entonces, esta función sumar, su ámbito o alcance es privado y devuelve un valor de tipo entero. Entonces, la variable suma, que internamente está definida de tipo entero, será el resultado de sumar el parámetro de entrada número 1 y el parámetro de entrada número 2. Únicamente tiene una instrucción para hacer el cálculo y otra instrucción con el valor de retorno usando la palabra reservada return y la variable que acumula la suma de ambos parámetros de entrada. Es decir, cuando se llame a través de su identificador, que es el nombre de la función sumar, necesitará conocer estos parámetros de entrada número 1 y número 2 de tipo entero, los cuales ingresan para ser sumados y guardados en la variable entera llamada suma, y esta variable entera suma es devuelta o retornada a la hora de invocar el llamado. Inmediatamente después de la línea de código que llama a la función, esta es buscada y se devolverá la variable suma. Este será su valor de retorno. Entonces, en este lenguaje de C# tenemos 4 tipos entre procedimientos y funciones. Los procedimientos que ejecutan un código a petición sin devolver resultado alguno. Tenemos también funciones que ejecutan el código y devuelven un resultado al código que la llamó. Este sería el caso de nuestra función sumar anteriormente explicada. También tenemos procedimientos de propiedades que permiten manejar propiedades de los objetos ya creados anteriormente.
y procedimientos de operador utilizados para modificar el funcionamiento de un operador cuando se aplica a una clase o a una estructura. En el primer caso, cuando los procedimientos ejecutan código a petición sin devolver resultado, en este caso, la visibilidad se determina por la declaración private, public o internal, lo cual antecede al nombre del procedimiento. Y si este no es escrito, por defecto se entenderá como public. Por ejemplo, un procedimiento llamado VResultado lleva la palabra reservada void, pues no devuelve valor alguno. Sin embargo, al no ir la palabra public, se entiende que por defecto es de acceso o visibilidad pública y no devuelve valor porque su única función es escribir un texto en la consola. En el caso de una función, esta brinda un resultado al código invocante, es decir, inmediatamente que es llamado devuelve un valor. El cálculo, por ejemplo, de la función sumar, y va acompañada de la palabra reservada return, la cual es la que devuelve la salida de la función, como habíamos visto en la función sumar. Por ejemplo, una función llamada cálculo de tipo entero contiene un conjunto de instrucciones y al final una variable resultado que es la devuelta al código invocante. Ejemplo de estos procedimientos cuando encontramos encapsuladores. A esto se le llama de esta manera porque el valor de la propiedad se encapsula y se utilizan cuando queramos modificar o recuperar un valor a través de los métodos conocidos como getter y setter, los cuales piden y asignan valores respectivamente. Por ejemplo, un procedimiento en pantalla de tipo entero cuyo ámbito es de tipo público y llamado número 1 tiene un método get para devolver un número y un método set para asignar el valor de ese número con un valor específico. Entonces, para este tipo de procedimientos debemos definir el ámbito, el tipo de la propiedad, el nombre y entre las llaves se incluyen el método get y el método set. Por ejemplo, necesitaremos un código para leer propiedades o variables que serán devueltas anteponiendo la palabra reservada return y el método set para asignar valores de propiedad a variables. Entonces, en este caso, la variable llamada variable recibe el valor value establecido en otra parte del código. Por ejemplo, si una propiedad es de solo lectura o de solo escritura, se elimina el bloque set o get correspondiente. También podemos implementar automáticamente el encapsulamiento cuando no haya tratamiento alguno y se hace de la siguiente manera. Se define el nombre del procedimiento, el tipo de dato, su ámbito y solamente se establecen los métodos.
un ejemplo para un procedimiento de operador donde se permita redefinirlo para utilizarlo de forma personalizada, ya sea en una clase o una estructura, que son tipos de datos que se incluyen explicados en otro video. Por ejemplo, una estructura cliente contiene un código, un apellido, un nombre. Y a su vez, de esta estructura podemos crear al cliente 1, 2 o 3, recibiendo sus valores como se expresan en el código. Para el caso del cliente 1, su código de identificación, su nombre y apellido. Para el caso del cliente 2, tenemos su código, nombre y apellido. Y para el caso del cliente 3, será la combinación o concatenación de los valores anteriores. Pero eso dará un error de compilación por el tipo de dato que no aplica, puesto que código es de tipo entero, pero los demás atributos, que son el apellido y el nombre, son de tipo string. Entonces, el código anterior se explica a continuación llamando a una estructura cliente, definiendo su código, apellido y nombre, y estableciendo un método operador para sumar o concatenar dos valores de clientes. Ahora, en estos procedimientos y funciones podemos encontrar argumentos por valor y por referencia, como en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, cuando establecemos argumento por valor en un ejemplo de un cálculo neto de tipo doble y estático con visibilidad pública, necesitamos que se le pasen valores para el salario bruto y la tasa. En este caso, el precio bruto será 1 más el valor porcentual de la tasa. Y este se establece llamando a la función del cálculo, pasándole los valores por valor. Debemos saber que por defecto enteros, flotantes, decimales, booleanos y las estructuras se pasan por valor. En el caso de los parámetros por referencia, se puede forzar utilizando la palabra reservada ref o la palabra reservado out. Ref se usa en la lista de los parámetros de funciones o procedimientos y en la propia llamada a la función o procedimiento, y además debe ser inicializada. Por el contrario, la etiqueta out es similar, pero no exige inicializar las variables. En este caso, a diferencia del paso por valor, el mismo ejemplo del paso por referencia calcula el precio bruto y el precio neto de diversas maneras. La misma función cálculo neto de tipo doble y estático de alcance público necesita el precio bruto y la tasa. Además, se incluye el impuesto por referencia de tipo doble. Vemos que el impuesto es la tasa porcentual por el precio bruto y la función devolverá el
precio bruto más el impuesto. Cuando definimos los valores de esta variable, el precio bruto es 100, el precio neto será calculado y el importe del IVA es 0. Entonces, cuando hacemos el cálculo, necesitamos pasarle las variables indicando que el importe del IVA es un paso por referencia, anteponiéndole la palabra reservada ref. Y así, en la línea de comandos saldrá el precio neto y el importe del IVA. También podemos llamar a procedimientos con un número de parámetros indeterminado. Por ejemplo, para calcular media o promedio, podemos hacer uso de una función media de tipo doble estático y de alcance público, necesitando como argumento de entrada un arreglo de notas doble, y en el bloque de este procedimiento trabajamos la variable suma inicializada en 0 y un ciclo for each por ser un arreglo para cada uno de los elementos comenzándose a sumar. Luego, la suma final encontrada fuera del ciclo será dividida por la cantidad de notas encontradas, es decir, la cantidad de notas encontradas será el equivalente a la longitud del arreglo, pues cada nota se guarda en una posición del arreglo y contando su longitud o cantidad de elementos, sabremos la cantidad de notas y así podemos hacer el cálculo de la media. El resultado de llamar a la función será lo que se muestra en pantalla. Entonces tenemos también parámetros opcionales asignándole un valor con la precaución de que todos los parámetros restantes sean opcionales. Cuando un parámetro es opcional, el resto a su derecha también deberán ser opcionales. Con el mismo ejemplo del cálculo neto del precio bruto y la tasa, la siguiente declaración estaría mal, pues el último parámetro no es opcional. Entonces, llamar al cálculo neto con el precio bruto y la tasa es una declaración errónea. Lo correcto sería llamar a la función del cálculo neto con el precio bruto, la tasa y, como se puede observar, el siguiente parámetro divisa es necesario ponerle su valor inicial. A la hora de llamarla, en esta función del cálculo neto hay que especificar los parámetros necesarios. Por ejemplo, el precio bruto, también se puede especificar el precio y la tasa, y también se puede especificar el precio, la tasa y el símbolo de la moneda. Ya que el resto de parámetros son opcionales, entonces no podemos especificar un valor cuando el anterior es opcional. Por ejemplo, el caso del símbolo de la divisa. Eso daría un error. Y en el caso de llamar a la función con un orden diferente a los parámetros, podemos hacerlo de forma nominal. Ejemplo, llamar al cálculo neto con la divisa el precio bruto
lo que debemos tomar en cuenta es la variable pero siempre se debe seguir la regla de que un parámetro nominado solo puede ser usado después de parámetros por la posición. Gracias y continuaremos en la siguiente serie de videos tutoriales.